¿Es fácil o difícil vivir una vida cristiana correcta? ¿Le resulta fácil ser cristiano o es una carga para usted? El Señor dijo en Mateo capítulo 7, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Aún así usted cree que está viviendo una correcta vida cristiana? Querido público, a través de esta serie de mensajes del connotado evangelista internacional Reverendo Jero Klee, esperamos que todos puedan vivir una vida cristiana feliz y gozosa. El pasaje bíblico de hoy, Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, una pregunta. ¿Creen que vivir por fe una recta vida cristiana es fácil o difícil? La mayoría diría que es fácil. Sin embargo, quizás haya algunos que piensen lo contrario. Mateo capítulo 7 versículo 14 señala: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Acaso este versículo quiere decir que es difícil vivir una vida cristiana correcta? ¿Hay alguien que piense así? Pues si piensa así, deberá dejar de hacerlo ahora mismo. Vivir una vida de fe no es en lo absoluto algo complicado. Todo lo contrario, es algo fácil. Por favor, preste atención a lo que les voy a compartir. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a vivir una vida cristiana feliz, gozosa y práctica. Estimado público, desde que inicié mi vida en Cristo, jamás pensé que algo fuera difícil de hacer. Incluso cuando era pobre, vivía una vida cristiana feliz. Aún en medio de las pruebas tenía gozo. Y cuando me planteaba una meta por fe, nunca me daba por vencido a mitad del camino, sino que continuaba hasta cumplir con mi objetivo. Como vivía esta clase de vida cristiana, en forma natural llegué rápidamente al nivel del Espíritu y a la plenitud del Espíritu. Y aún al llegar al nivel del Espíritu completo, mi actitud no cambió. En la medida en que llegaba a un nivel más profundo de conocimiento del reino espiritual, jamás me vino a la mente que algo fuera difícil de hacer. Por eso, al llegar al nivel del Espíritu perfecto, pude considerar todo lo material como nada. Dios me capacitó para hacerlo. Tal vez se pregunte, ¿por qué todo este proceso no me resultó difícil de vivir? La pregunta es, ¿cómo se puede vivir una vida cristiana práctica y asequible? En primer lugar, deberá plantearse una meta clara y realizable. Todos ustedes tienen una meta, un objetivo en su vida, ¿cierto? Los estudiantes se esfuerzan para ingresar a la universidad y luego para conseguir un buen trabajo. Y los abogados se esfuerzan para obtener su doctorado. Debido a que se han planteado esa meta, se esfuerzan estudiando. Es lo mismo en su vida cristiana. Deberá proponerse un claro objetivo por alcanzar. Dios está vivo y ciertamente el cielo existe. Dios pagará a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho en esta tierra y cosechará conforme a lo que ha sembrado. Por eso, desde un inicio, yo me había planteado una clara meta en mi vida cristiana. No era algo vago, no era tampoco algo que podría lograr con un poco de suerte. Si sigue y obedece la voluntad de Dios, con toda seguridad alcanzará el objetivo que se ha propuesto. Por eso no deberá tener ninguna duda del camino que debe seguir. Hermanos en Cristo, tan solo piense en los que postulan a la universidad. Han invertido 12 años estudiando, empezando por el colegio. Luego pasan a primaria y secundaria. Entonces ingresan a la universidad. Pasan alrededor de 16 o 18 años estudiando. Y si hacen un doctorado, pasarán 2 o más años estudiando. Y después recién podrán conseguir un trabajo en alguna compañía o empresa. Estudian y se esfuerzan todos los días. Invierten su tiempo y energía a fin de alcanzar su objetivo. Ahora bien, le pregunto, ¿cuánto tiempo invierte en la semana para llegar al reino de los cielos y a la Nueva Jerusalén? La meta que todos nos hemos propuesto no se puede comparar ni de lejos con ingresar a una universidad. Más aún, ni siquiera deberá preocuparse si hay un número limitado de vacantes. Si tan solo obedece la palabra de Dios, podrá llegar al cielo.
el resultado será producto de lo que ha hecho en este mundo. La pregunta es, ¿por qué duda en seguir este camino? ¿Por qué se rinde a mitad del camino si la recompensa es tan grande? Hermano, no puede ser tan indolente ni perezoso si una recompensa tan grande lo espera al final de la senda. Por ejemplo, los que se dedican a las ventas trabajan día y noche para cumplir con su cuota. Aun si les cierran la puerta en sus narices, siguen a la otra casa, insisten y se esfuerzan por vender y sacar su comisión. Y es porque se han planteado una meta, un objetivo que desean alcanzar a toda costa. Además, tienen la plena seguridad de lo que van a obtener si cumplen con la cuota de venta. Por eso, no consideran difícil su trabajo, aun siéndolo. Si los demás se esfuerzan tanto solo por lograr algo material, imagínense nosotros lo que deberíamos hacer por llegar a esa meta espiritual que es el reino de los cielos. Deberá esforzarse por alcanzar el objetivo espiritual que se ha trazado y no deberá decir que es difícil ni duro, sino hacerlo de forma natural. Hermano, si se despoja de lo que Dios le dice debe despojarse y no hace lo que Dios le dice no debe hacer, entonces vivirá una vida feliz. Dios le dará gozo, felicidad y paz sobreabundantes y una permanente actitud de agradecimiento. Dios le dice que le dará todo lo que pida si su vida refleja la del Señor. Si toca, Él abrirá la puerta de las bendiciones. Una pregunta, ¿acaso Dios no cumple sus promesas? ¿Acaso yo no he recibido todo lo que he pedido en oración? Ustedes son testigos que Dios siempre ha estado conmigo. En estos últimos 38 años o más, luego de haber aceptado al Señor como mi Salvador, nunca he ido a un hospital. Jamás he tomado medicina alguna. Lo mismo mi familia. Ahora bien, no me malentiendan. Con esto no les estoy prohibiendo ir al hospital ni tomar medicinas. Ni estoy hablando mal de los médicos. Lo único que les comparto es mi testimonio. Dios lo protegerá si vive de acuerdo a su palabra. Retomando el tema, si se propone alcanzar una meta, nada le resultará difícil. Ya les he dado este ejemplo anteriormente. Digamos que le han dicho que hay un lingote de oro puro enterrado en una playa lejana, más o menos a 10 días a pie de donde usted se encuentra, y que podrá ser suyo si tan solo va a ese lugar. Pero hay una condición, deberá ir y volver caminando. Le pregunto, ¿iría o no? Ahora bien, no podrá usar ninguna clase de vehículo, ni avión, ni animal de carga. Deberá hacer todo el trayecto a pie. Y si lo logra hacer, ese lingote de oro será suyo. Si cree esto, le pregunto de nuevo, ¿acaso no iría? Claro que sí iría. Aun si le resultara difícil, definitivamente iría a ese lugar por la recompensa que le espera. Ahora bien, le pregunto, ¿acaso podemos comparar ese oro con el reino de los cielos? Su morada en el cielo estará hecha de oro puro y con piedras preciosas. Hemos elegido la senda angosta porque sabemos la recompensa celestial que nos espera al final del camino. Claro, deberá esforzarse y luchar contra el pecado, contra el enemigo y contra su propia naturaleza carnal. No obstante, jamás deberá decir que el camino que ha escogido es difícil. Por eso, deberá fijarse una clara meta en su vida espiritual a fin de vivir una vida cristiana práctica y sin preocupaciones. Jamás deberá ni siquiera pensar en solo tratar de alcanzar ese propósito. Deberá plantearse un objetivo que logre sí o sí cumplirlo. Ustedes no son de los que dicen, si puedo, lo hago. Ustedes son los que dicen, lo voy a hacer cueste lo que cueste. ¿Cuántos lo creen?
Sí, hermano, deberá proponerse llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu completo y correr esa carrera de fe con una firme determinación. Por ejemplo, suponga que está escalando una montaña, pero justo antes de empezar a subirla, piensa que le va a ser muy difícil hacerlo. Hermano, debe poner la mirada solo en la meta, en el galardón, en la recompensa, y así lo podrá lograr. Hay una expresión que dice que los que suben una montaña jamás miran abajo. Eso quiere decir que sus ojos deberán mirar solo hacia adelante, nunca hacia atrás. Y así subiendo paso a paso podrá llegar a la cima. Espero que todos ustedes puedan correr la buena carrera de la fe a fin de lograr sus objetivos este año, fijando sus ojos únicamente en el supremo galardón, esto es, en la Nueva Jerusalén. Ahora bien, si desea alcanzar el objetivo que se ha planteado en su vida espiritual sin que ello le represente una carga, lo más importante será su nivel de fe. Si tiene fe, nada le será difícil. Hermano, nada es difícil para Dios. Y todo es posible al que cree. Tal como les dije en el ejemplo anterior, si realmente cree que puede obtener un lingote de oro, iría y regresaría caminando sin importarle la distancia o lo lejano del lugar. Les voy a decir por qué no me ha resultado difícil vivir mi vida cristiana. Y es porque desde que acepté al Señor jamás dudé de su palabra, nunca dudé de lo que la Biblia decía. Hay muchos pasajes en la Biblia que no concuerdan con su pensamiento ni con su conocimiento. Por ejemplo, cuando Josué oró y el sol y la luna se detuvieron, cuando brotó agua de la roca o cuando los muros de la ciudad de Jericó cayeron, o cuando el caudal del río Jordán se detuvo, o cuando a la orden del Señor Jesús la tormenta cesó, o cuando los enfermos sanaban y los demonios salían tan solo poniéndoles el pañuelo del apóstol Pablo, o cuando sacaban a los enfermos para que la sombra del apóstol Pedro y Juan los tocara y sanaran. Los sordos volvían a oír, los mudos recuperaban el habla, los ciegos volvían a ver y los muertos resucitaban. Al leer todo esto, le pregunto, ¿le resulta difícil creerlo? Sin embargo, cuando yo leía la Biblia, jamás entró en mi mente duda alguna. Y como no dudaba y solo oraba, Dios hizo que manifestara esos mismos milagros y señales que se registran en la Biblia. Si hubiera dudado, Dios no me hubiera dado ese poder milagroso. Y creí toda la palabra en forma absoluta. Oraba sin cesar. Así llegué a ser siervo del Dios Altísimo. Le digo algo, si yo he podido alcanzar ese nivel de fe, no hay ninguna razón por la cual usted no pueda hacerlo. Claro que sí puede. Puede llegar a este mismo nivel de fe. Ahora bien, hubo una razón que me llevó a tener esta clase de fe, y es que por 7 años estuve seriamente enfermo. Antes de casarme ya estaba enfermo. Luego de conocer a mi esposa, no era feliz debido a la enfermedad, y luego de casarme tampoco era feliz. Y era porque estaba enfermo y no podía trabajar. Todo el tiempo eso era motivo de desacuerdo y discusión con mi esposa. Imagínense, no hubo luna de miel debido a mi enfermedad. Tampoco tuvimos una buena ceremonia de bodas. Y luego vinieron esos desastrosos 7 años de enfermedad. Mi vida fue realmente dura y difícil. Sin embargo, gracias a Dios, mi hermana mayor, quien era cristiana, me llevó a una iglesia. Ella vivía en una provincia y vino especialmente a la capital y me pidió que la acompañara a una iglesia donde iba a ministrar una conocida pastora. Me pidió, por favor, que la acompañara porque ella sola no podía ir. Le dije que no podía caminar bien y que necesitaba un bastón para desplazarme. Le pregunté,
¿por qué quieres que te acompañe en esta condición? ¿Acaso no tienes hijos que lo puedan hacer? Pero vino hasta el cuarto donde vivía y no tuve otra salida que acompañarla. Vino después de haber ayunado con el propósito de predicarme el Evangelio. Ella sabía que no la iba a acompañar si me decía que Dios me iba a sanar si iba a esa iglesia. Por eso ideó ese plan y me pidió que la llevara a ese culto de sanidad. Así que fuimos a esa iglesia. Al llegar, vimos que el primer piso estaba lleno de gente, así que tuvimos que subir unas escaleras para ir al tercer nivel. Subía apoyándome en ese palo que me servía de bastón. Recuerdo que todos estaban orando en voz alta. En esa época yo era muy introvertido y tímido, y me daba vergüenza ver a los demás orando en voz alta. Todos estaban de rodillas. Así que yo también me arrodillé. Cerré mis ojos tal como todos lo hacían. Entonces comencé a transpirar de la cabeza a los pies. Todo mi cuerpo sudaba. Sentí un calor que recorría todo mi cuerpo y comencé a transpirar. Estaba literalmente bañado en sudor. No sabía que era el Espíritu Santo que me había tocado. Creía que transpiraba por vergüenza. De pronto sentí deseos de escuchar lo que la pastora estaba diciendo. Quería oír lo que ella decía, pero no podía porque en ese entonces yo estaba casi sordo. Mis tímpanos habían reventado. Cada vez que conversaba con alguien, tenía que acercarme mucho para poder oír lo que me decían. La pastora estaba usando un micrófono y yo solo escuchaba un zumbido. Quería, pero no podía oír lo que la pastora estaba diciendo. Una vez que terminó la prédica, mi hermana me dijo que como ya estaba en iglesia, ¿por qué no le pedí a la pastora que orara por mí? Si me hubiera dicho esto antes de haber sentido ese calor abrasador del Espíritu Santo, me hubiera negado rotundamente. No obstante, mi corazón ya había sido tocado por el Espíritu y le respondí que sí quería quedarme para que la pastora orara por mí. Ahora bien, cuando bajamos, había como unas 2,000 personas esperando para que la pastora orara por cada uno de ellos. Entonces mi hermana ideó otro plan y me dijo que esperara un poco para que la pastora orara en forma detallada y específica por todas las enfermedades que en ese entonces padecía. Me lo dijo para que pudiera escuchar de esa forma los testimonios de sanidad de los que ya habían sanado. Y mientras algunos ya daban sus testimonios, me di cuenta que ya podía oír mejor. Y así llegó mi turno. La pastora estaba sentada. Recuerdo que ella me tocó la cabeza y me dio un pequeño golpe en el hombro y nada más. Pasé y otra dama me dijo que me fuera a sentar. Me di cuenta que la pastora hacía lo mismo con todos. Yo pensé que ella iba a orar en forma detallada por mí. Yo padecía de varias enfermedades, pero me tocó una sola vez y nada más. ¿Y saben lo que pensé? Pensé que esa mujer estaba engañando a todos. Incluso me dije, ¿por qué no viene la policía y la mete presa? Ahora bien, yo tenía razones para pensar así. Se las explico. Hacía algunos años vino una mujer a una ciudad diciendo que podía sanar cualquier enfermedad.
Los diarios publicaron artículos sobre ella. Decían que por su oración los ciegos recuperaban la vista y los sordos volvían a oír. Y muchos lo creyeron y fueron a verla. Pero 2 semanas más tarde, los mismos diarios dijeron que esa mujer era una estafadora. Engañaba a las personas. Les digo cómo. Algunos de los que testificaban que habían sido sanados eran contratados por ella. Mentían al dar sus testimonios de sanidad. Y como se dieron cuenta de ello, los metieron a todos a la cárcel. Yo recordaba eso y pensé que esa pastora era igual. Cuando salí de la iglesia, no me di cuenta que lo hice caminando normalmente. Cuando llegué, tenía que agarrarme de las barandas para subir las escaleras, pero cuando bajé ya no necesité del bastón que usaba. Sin embargo, aún no había aceptado al Señor. No conocía a este Dios vivo. No sabía que Dios ya había obrado en mi cuerpo. Al regresar a casa, tomé un autobús y me percaté que ya podía escuchar algunos ruidos. Me decía por qué había tanto ruido. Bajé del bus y me dirigí al mercado. Había mucha gente caminando, comprando y gritando. Todo ese ruido, recuerdo, que hería mis oídos. Ahora bien, para los que no han podido oír por un buen tiempo y luego recuperan la audición, cualquier sonido les resultará fuerte. Por eso, cuando Dios sana a los sordos, deberán ser cautos. Todo sonido les resultará molesto, en especial si han sido sordos de nacimiento. Si Dios no obra en forma paulatina, no podrán soportar el dolor en sus tímpanos. Bueno, como les estaba diciendo, todo me resultaba ruidoso. Luego me encontré con mi esposa que trabajaba en un cafetín vendiendo bocadillos. Vi algo de carne y sentí hambre. Sentí apetito y quise comer algo de arroz con carne. Antes no hubiera podido hacerlo. Mi estómago no lo hubiera resistido. Las enfermedades que tenía habían dejado secuelas en mi estómago. Jamás hubiera ni siquiera soñado poder comer carne. Con las justas podía terminar media taza de arroz. Si comía carne, inmediatamente mi estómago la rechazaba. Y no solo eso, sino que además me producía una picazón tremenda en todo el cuerpo y tenía que ir al médico para que me hicieran un lavado gástrico. No obstante, ese día tuve deseos de comer carne con arroz y se lo pedí a mi esposa. Ella inmediatamente se preocupó, pero yo le dije que no se angustiara, que no me iba a pasar nada. Y lo más asombroso es que pude escuchar lo que otros hablaban detrás de la puerta. Antes no podía hacerlo, pero ahora sí podía. Todos sabían que yo no podía escuchar absolutamente nada y me preguntaron de lo que ellos habían hablado. Y yo les respondí. Todos se quedaron asombrados. A pesar de eso, aún no reconocía el obrar que había hecho el Dios vivo en todo mi cuerpo. Luego regresé a casa. Mi esposa llegó después de terminar su día de trabajo. Al día siguiente, en la mañana, fui al baño. Había algo que hacía desde hacía mucho tiempo, y era limpiarme los oídos con hisopos.
Lo hacía porque mis oídos segregaban pus y por eso tenía que limpiarlos todos los días en la mañana. Incluso usaba los palillos de fósforos cubiertos con un poco de algodón para limpiarme los oídos. Y me dejaba el algodón en el oído para que la pus no saliera y nadie se diera cuenta de la enfermedad que padecía. Venía haciendo esto desde el 4º grado de primaria. Ahora les cuento por qué padecí de esto. Un profesor totalmente desquiciado me golpeó como 20 veces en la mejilla. Luego de este exabrupto lo despidieron del colegio, pero ya me había roto el tímpano al golpearme. Hasta ahora no sé por qué ese profesor me golpeó de esa manera. Y luego, en secundaria, me golpearon nuevamente en los oídos. Y desde ahí me volví sordo. No podía oír lo que otros hablaban. Y mis oídos segregaban pus. En el hospital no podían curarme. Para hacerlo, debía someterme a una operación muy cara. En ese tiempo, la operación costaba aproximadamente entre $4,000 a $7,000. Eso era más o menos en el año 1960. No obstante, si aún hubiera tenido el dinero, no hubiera optado por la operación. Y cada día esa secreción de pus salía de mis oídos. Incluso me llegó a salir sangre. Esto fue así hasta que Dios me sanó. Hermanos, ustedes no se imaginan lo doloroso que es esto. Ese día, sin embargo, mis oídos no me dolían, estaban completamente limpios. Yo estaba realmente sorprendido, impactado, y me preguntaba, ¿cómo podía haber ocurrido eso? Había hecho eso todo el tiempo desde que era estudiante de primaria, es decir, limpiar mis oídos con hisopos. Pero ahora mis oídos estaban limpios. Salí del baño y entré en mi habitación para examinar mi cuerpo. Y en ese momento comencé a recordar todo lo que me había pasado. Había podido caminar sin dolor al bajar las escaleras de la iglesia a donde fui con mi hermana mayor. Eso lo recordé inmediatamente. Luego había podido escuchar lo que otras personas hablaban en el mercado. Y después había tenido hambre. Y no solo eso, había podido comer y también había podido digerir bien el alimento y no me había sentido indispuesto. Entonces, en ese momento, me saqué la ropa para examinar mi cuerpo. Les digo algo, entre muchos males que padecía en esa época, yo sufría de una grave artritis. Cuando me levantaba, las coyunturas de mis huesos crujían y de ellas salía incluso pus. Mi rodilla estaba irritada todo el tiempo y tenía temor que alguien se me acercara y me tocara por accidente la rodilla. Traté todo método posible con tal de curarme, pero nada hacía efecto. Sin embargo, luego que regresé de ese culto de sanidad, toda mancha de mi cuerpo había desaparecido. Solo tenía cicatrices secas por todo el cuerpo. Ya no había llagas ni úlceras de pus. No sentía ningún dolor tampoco. Toda huella visible de enfermedad había desaparecido. Por cierto, todos mis órganos internos también habían sanado.
Y en ese momento pensé, ¿cómo es posible que esté sano? Hermanos, la ciencia ni la medicina habían podido curarme. Yo había probado todo método para sanarme y todo había sido inútil. Ahora bien, yo recuerdo, en esa época no estaba buscando la ayuda de Dios. Solo fui a la iglesia para acompañar a mi hermana mayor. Entonces me pregunté, ¿realmente Dios existe? Mi hermana me había dicho que Dios es todopoderoso. Si no había sido Dios, me dije, ¿quién podría haberme sanado de todas esas enfermedades en un instante? Y no pude dudar de la respuesta. Hermanos, escuchen bien, no solo era una dolencia la que yo padecía, eran muchas enfermedades. En esos días, antes de ser cristiano, el dolor que padecía era insoportable y todos se burlaban de mí debido a las múltiples enfermedades que padecía. Todo eso provocó que la relación con mi esposa se deteriorara. Ella iba y venía de la casa de sus padres debido a las constantes peleas que teníamos. Su familia le decía incluso que debía divorciarse de mí y lo hacía delante de mí. Le decían que ella aún estaba joven. Para ese entonces ya teníamos 2 hijas. Ahora bien, yo estaba enfermo y todos esos comentarios herían mi corazón y me decía que si llegaba a sanarme algún día, yo me iba a esforzar trabajando para ganar mucho dinero y me iba a vengar de todos aquellos que se habían burlado de mí. Pensaba que la solución de todo era el dinero. Y aun cuando la posibilidad de curarme era totalmente lejana, todo mi pensamiento se concentraba solo en la venganza. Incluso mi propia madre de 70 años me decía que sería mejor para todos si moría. Entonces tuve este encuentro con el Dios vivo y Él me sanó. Me sanó absolutamente de todas las dolencias que padecía. Y yo no podía negar este hecho. Traté de buscar otra explicación, pero no la pude hallar. Entonces, en ese momento, caí de rodillas y clamé a Dios. Y dije, gracias Dios mío, porque ahora sé que tú estás vivo. Hermanos, no podía parar de llorar. Ese Dios invisible a los ojos naturales, en realidad existía. Y así, de rodillas, hice de todo corazón esta declaración de fe. En ese momento, mi esposa, que se encontraba en la otra habitación, me escuchó y me preguntó qué cosa había dicho. Le dije que había ido a la iglesia y Dios me había sanado de todas mis enfermedades y que ahora podía oír bien. No solo eso, ahora podía comer y ya no tenía úlceras en la piel. Imagínense que no podía ir a un baño público por las erupciones que tenía en todo el cuerpo. Una vez lo intenté y me sacaron de allí. Al ver esto, mi esposa y yo nos abrazamos y fuimos juntos al servicio del día miércoles. Le comuniqué esto también a mi madre. Ella oraba a toda clase de imágenes por mi sanidad.
a cualquier ídolo que le decían, ella iba y le rezaba para que me sanara. Pero, les digo, nada funcionaba. Sin embargo, después que oyó que Dios me había sanado, se deshizo inmediatamente de todos los ídolos e imágenes que tenía. Desde ese momento en adelante se consagró a la oración y decía a todos que solo Dios había podido sanar a su hijo. De ahí en adelante no dejó de venir a la iglesia hasta que el Señor la llamó a su presencia a la edad de 91 años. Y cuando mis otros hermanos le daban algo de dinero a mi mamá, ella lo guardaba y lo daba en la iglesia como ofrenda a Dios. Daba todo lo que tenía a Dios. Recuerdo que jamás dejó de venir a un culto del día domingo, ni siquiera al servicio de los días miércoles. Y como ya dije, pasó a la presencia del Señor a la edad de 91 años. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, de esta manera llegué a conocer al Dios vivo. ¿Se imaginan lo feliz que estaba cada vez que podía asistir a la iglesia? Y así también llegué a saber quién es el Señor Jesús. Llegué a saber que Él es mi Señor y mi Salvador. Llegué a reconocer que el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados y que si creemos en Él, iremos al reino de los cielos. Hermanos, hay dos caminos luego de morir. Uno es el cielo y el otro el infierno. Si cree en el Señor Jesucristo, irá al cielo. Sin embargo, si no lo hace, irá al infierno. Yo escuché esta clase de prédicas desde el inicio de mi vida cristiana. ¿Y saben algo? Me fueron de mucho provecho. Y le estuve muy agradecido a mi esposa. ¿Saben por qué? Porque gracias a mi esposa me enfermé. Y como estuve enfermo, pude llegar a conocer al Dios vivo. Gracias a las críticas y abandono de mi familia, llegué a aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. ¿Y saben algo? Todo mi resentimiento se transformó en agradecimiento. Y todas las heridas de mi alma y de mi corazón cicatrizaron. Así como se derrite la nieve, así sanó Dios todas las heridas de mi corazón y de mi alma. A los que yo creía odiar, ahora los apreciaba. Hermanos, le estoy muy agradecido a mi hermana mayor que me trajo a la iglesia por primera vez. Llegué a aceptar al Señor Jesucristo y a saber del cielo y del infierno gracias a mi esposa y a su familia. Por eso también les estoy muy agradecido a ellos. Si no hubiera sido por ellos, si todo hubiera resultado tal como yo lo había planeado anteriormente, es decir, iba a viajar a los Estados Unidos y a estudiar para obtener un doctorado, y si hubiera hecho todo eso que había planeado y hubiera también conseguido dinero y poder, mi final hubiera sido ir al infierno. Cada vez que pienso en esto, siento un terrible escalofrío. Pero tuve ese encuentro con el Dios vivo
el único Dios vivo. Y luego acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y supe de la existencia del cielo y del infierno. Y también reconocí que la Biblia es la única verdad. Y como viví por fe desde ese entonces, ya no dudaba de nada, de absolutamente nada. Desde allí en adelante he vivido por fe y siempre he dado gracias por todo y en todo a Dios. Sí, en todo tiempo he dado gracias a Dios. Todos ustedes, hermanos, han visto milagros, señales y prodigios que se manifiestan en esta iglesia. Cada día, cada semana, se producen sanidades extraordinarias. Y cada día, igualmente, miles de ustedes vienen a la reunión de oración de Daniel para clamar a Dios en oración. No tienen temor de ninguna enfermedad ni accidente. Y si por alguna razón hay alguien en su familia que no vive por la palabra de Dios y se encuentra enfermo, bastará con que se arrepienta y escuche la oración por DVD o por cintas de audio y de acuerdo a su nivel de fe, sanará. Todos ustedes han visto esto. Todos creemos en este Dios vivo. Creemos igualmente en el cielo y en el infierno. Hermanos, Dios ha mostrado evidencias palpables que prueban que la Biblia es la única y la absoluta verdad. Ahora bien, si vive por la palabra de Dios, será bendecido. Aun si sufre un accidente de tránsito, usted resultará ileso. Hermanos, luego de aceptar al Señor, mi única meta ha sido y es llegar a la Nueva Jerusalén. Desde ese entonces he corrido la buena carrera de la fe con gozo y agradecimiento. Sí, con gozo y agradecimiento. Incluso cuando fui criticado y condenado por creer en el Señor, no perdí el gozo ni la gratitud hacia Dios. Nunca, escuchen bien esto, nunca me desanimé ni dije que vivir una vida cristiana era algo difícil. Jamás me quejé contra Dios. ¿Saben por qué? Porque tenía y tengo una esperanza viva y una meta clara que me había fijado. El Señor dice que siempre debe estar gozoso y agradecido por todo y en todo tiempo. Ustedes han visto que Dios siempre ha respondido con bendiciones abrumadoras a todo lo que le hemos pedido. Amados hermanos, puestos sus ojos en el galardón, en la meta, corran la carrera de la fe sin fluctuar ni cambiar. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe, vida, fibra espiritual y un estilo de vida en cada uno de tus hijos. Por favor, te pido que ayudes a cada uno de ellos a fijar y a establecer una clara meta en su vida espiritual, que no tengan doble ánimo, sino que marchen decidida y firmemente siempre hacia adelante sin cambiar. Sabemos que hay un cielo y un infierno y que hay una nueva Jerusalén que nos está esperando. Sabemos que la Biblia es la única y absoluta verdad por todas las señales, milagros, prodigios y evidencias
tangibles que has manifestado en esta iglesia. Ayuda a que todos pongan sus ojos fijos en el galardón, en la recompensa, como viendo al invisible. Gracias, Padre, toda la gloria, el honor, la honra y el imperio sean para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
¿Es fácil o difícil vivir una vida cristiana correcta? ¿Le resulta fácil ser cristiano o es una carga para usted? Si tiene un claro objetivo en su vida de fe, no le resultará difícil vivir una correcta vida cristiana. Al escuchar el pasaje bíblico de hoy, por favor, medite en la voluntad de Dios para su vida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.